¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos nuevamente a un episodio más de Dato Laboral, en donde vamos a conversar, como todos los martes, sobre pronunciamientos judiciales emitidos por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema en materia laboral. Antes de ingresar un poco más a detalle sobre qué vamos a tratar el día de hoy, ustedes recuerdan que pueden ingresar al blog del estudio, el estudio Payer, Cabo y Pérez, en donde van a encontrar información vinculada a noticias relevantes, artículos en materia jurídica, guías que les pueden servir para poder tomar algunas decisiones, videos sobre los temas que tratamos regularmente en Dato Laboral o en los webinars laborales que también tenemos una vez por mes, y el podcast Legal Insight, que también pueden encontrar información relevante en materia jurídica, de todas las materias, no solamente laboral, de todas las materias. Así que ustedes pueden ingresar a la página web del estudio, prcp.com.pe, y van a encontrar nuestro blog con toda esta información. Pasando a un siguiente tema, hoy vamos a conversar, Dante, sobre el uso de los descansos médicos. Una figura bastante interesante en torno al desarrollo de las relaciones laborales. Y tenemos un caso, el resuelto en la casación laboral 3039-2018 ANCAS. Tus palabras preliminares del caso y luego ingresamos un poco más a detalle sobre lo que ha ocurrido. Hola Elías, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, es muy bueno para mí estar con ustedes nuevamente. Y claro, este es un caso, creo yo, Elías, bien interesante, ¿no? Porque, claro, vamos a abordar toda la temática vinculada a la presentación de los descansos médicos, pero este es un caso muy particular, ¿no? Y creo yo que muy particular, pero que lamentablemente se puede presentar en gran medida en las empresas, ¿no? ¿Qué pasó aquí, en este caso en particular? Un trabajador presentó ante su empleador su descanso médico, ¿no? Ahora, este es un dato importante. Este descanso médico era por 30 días, ¿no? 30 días. Como es fácil advertir, no era un descanso médico cualesquiera, era un descanso médico bastante extenso, ¿no? Porque, vamos, podemos coincidir en que alguien que se ausenta un mes del centro de trabajo es porque tiene una dolencia bastante importante, ¿no? Y básicamente era por neuralgia ciática, ¿no? Que son afectaciones vinculadas, pues, digamos, a los músculos, al sistema osteoesquelético, etc., ¿no? Entonces, básicamente este trabajador tenía estas dolencias, ¿no? Lo que le impedía desempeñar sus labores con normalidad. Ahora, el empleador verifica, y este es el segundo dato importante, que durante el descanso médico, en el que el empleador se imaginaba, ¿no?, que este trabajador estaba descansando, ¿no?, en todo caso reposando, este trabajador participó de eventos sociales, ¿no? Y le hemos puesto aquí fiestas para que se entienda mejor, porque no eran, digamos, una reunión de camaradería ni nada, pues eran fiestas, o sea, a dos fiestas, ¿no? En las que el empleador verifica que este trabajador libaba licor y bailaba, ¿no? Por eso este caso es conocido, digamos, entre nosotros como el caso del trabajador bailarín, ¿no? Se entera el empleador entonces que este trabajador, durante su descanso médico, estaba haciendo estas actividades, como libar licor y bailar, y le imputa básicamente las faltas graves consistentes en entrega de información falsa, incumplimiento de obligaciones de trabajo e inobservancia del reglamento interno de trabajo. Ese es el caso, Elías. De acuerdo, entonces tenemos aquí un despido disciplinario por presentar información falsa consistente en el certificado médico. Claro, y esto cuando ya es judicializado, encontramos los primeros dos pronunciamientos de parte de la justicia laboral, ¿no? La primera instancia, que siempre es el juzgado especializado de trabajo en temas de despido, cuando se pide reposición, y la segunda va a ser la sala laboral de la Corte Superior donde se lleva a cabo el caso. En esta oportunidad, en esta sentencia de primera instancia de la Corte, emitida en este caso por la sede Ancash, encontramos que se estima la demanda del trabajador, se ordena la reincorporación de este trabajador bailarín, y básicamente el fundamento del juzgado es que eh, no se ha configurado la falta grave, pues el hecho de que el trabajador haya participado en un evento social no implica que incumplió el descanso médico ni que la prescripción médica sea de reposo absoluto.
¿Ok? Aquí es un tema bastante particular porque ya en alguna una oportunidad la Corte Suprema había asumido esta posición de que requería que el descanso médico diga que es un reposo absoluto para que recién se podría analizar alguna falta grave del trabajador en caso se verificase que éste no estuviese cumpliendo ese descanso. Pero aquí lo que hace el juzgado es ratificar esa teoría que ya había sido superada por la Corte Suprema, pero cuando el caso es apelado y va a segunda instancia, la sala superior dice todo lo contrario, ¿no? Para la sala sí es importante verificar qué actividad desarrolló el demandante y es indiferente si el descanso médico decía que era un reposo absoluto o no. La sala nos dice que el demandante, en lugar de cuidar o de guardar celosamente las prescripciones médicas y guardar el descanso impuesto por el médico tratante, recuerden, 30 días de descanso médico, eh, tenía que guardar este descanso para poder recuperarse o restablecerse en su salud. Y de esta manera, pues, continuar laborando, porque justamente ese periodo de descanso es para poder reactivarse luego nuevamente. No es que sea un periodo vacacional. Entonces, lo que le dice la Corte es, debiste haberte quedado en descanso. Pero contradictoriamente, tú como trabajador quebrantas la buena fe de la empresa, de la relación laboral, perdón, porque engañaste al empleador, ¿no? Le has engañado y le has mentido en el sentido de que tu estado de salud no era tan delicado, ¿no? Los 30 días que tenías por descanso médico debido a un grave estado de salud, un estado de salud bastante debilitado, no era cierto porque contradictoriamente te podemos ver en un evento social bailando y libando licor, que es totalmente contradictorio con la dolencia que tenía supuestamente en las zonas lumbares, ¿no? Esto básicamente es lo que le dice la Sala Superior y le deniega el derecho a la reposición. Ya con esto viene luego Dante el recurso de casación, pero ¿qué es lo que nos dice la Corte Suprema aquí? Sí, a ver, la Corte Suprema analiza el caso y nos da básicamente cuatro razonamientos, cuatro argumentos que es importante resaltar, ¿no? Desestima el recurso de casación del trabajador y le dice básicamente cuatro razones, ¿no? Primero, que el trabajador transgredió uno de sus deberes recíprocos al incumplir el cual guardar el reposo absoluto solicitado. Ahora, claro, tú bien has señalado, ¿no? Ya han habido algún pronunciamiento en el que la Corte Suprema como que requería, ¿no? Que el descanso médico dijera expresamente que el trabajador tenía que guardar reposo absoluto para que el empleador pueda cuestionar cualquier actividad que realice el trabajador durante el descanso médico. Esa posición, desde nuestro punto de vista, es abandonada ahora por este pronunciamiento, porque no se, justo, o sea, la resolución del caso no se da en función de que si el descanso médico establecía expresamente reposo absoluto o no. Por el contrario, la Suprema, desde nuestro punto de vista, correctamente entiende que la sola emisión de un certificado médico, mejor, de un descanso médico, implica el reposo. O sea, la imposibilidad de prestar servicios justamente porque requiere reposo para mejorar tu estado de salud, ¿no? O sea, digamos que ahí sí es un argumento bien importante, ¿no? Porque claro, si yo estoy con descanso médico implica que no puedo prestar servicios y que el descanso, su propio nombre lo dice, y de verdad esta discusión no debería existir, pero vamos, el propio nombre, descanso médico, ¿qué significa? Que el trabajador necesita reponer sus energías a través de el reposo. Entonces, ese es el primer argumento de que el trabajador incumple los deberes recíprocos y claro, el deber de reposo. O sea, fíjate, ¿no? O sea, se genera esta especie de deber de reposo, de autocuidado, de autotutela por parte del trabajador. Claro, el empleador da el descanso médico, dice el siguiente argumento. El empleador ha cumplido con su obligación legal de, al recibir el descanso médico, suspender la relación laboral de manera imperfecta. Entonces, tú me presentas el descanso, yo cumplo con mi obligación legal de permitirte no prestar servicios, sí, pero yo sí pagarte, sea a través de subsidios o sea a través del pago de la remuneración. Como sabemos, no necesariamente el descanso médico implica el subsidio de la seguridad social porque el empleador sufraga
cada año determinada cantidad de días, los primeros 20 días, ¿no? Entonces, eh, lo importante es el segundo razonamiento, ¿no? Dice, el empleador sí cumplió con su obligación de otorgar el descanso médico. Por ende, y fíjate este razonamiento, Elías, por ende, acompaña a esa obligación de parte del empleador el deber del trabajador de cuidarse, de protegerse, de no agravar su salud y de ser celoso en guardar el reposo. El tercer argumento es que efectivamente el trabajador quebranta la buena fe al mentir sobre su delicado estado de salud, ¿no? Y ya lo vamos a analizar luego. Claro, ¿quién podría pensar que alguien que da un descanso médico por 30 días y que durante un mes no va a prestar servicios, parece contradictorio o contraindicado, lo vamos a trabajar luego, que pueda participar de reuniones sociales realizando actividades como bailar, cuando las lesiones, las afectaciones a su salud justamente tenían que ver con daños vinculados a su sistema muscular, a su sistema óseo-esquelético, etc. O sea, no es que el señor tenía una gripe y lo encontraron bailando, no, el señor tenía daños, como hemos visto, vinculados a daños al nervio ciático, etc., ¿no? Entonces, es llamativo, ¿no? ¿Cómo es que supuestamente no te puedes mover, tienes problemas para moverte, pero para bailar sí no tienes ningún problema, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Y el cuarto argumento, Elías, es que, claro, no nos olvidemos, para la configuración de la falta grave de entrega de información falsa, no solamente basta verificar la existencia de esta información falsa, sino que además debemos encontrarnos frente a un supuesto de que el trabajador busca un beneficio o un perjuicio para el empleador. En este caso, un beneficio para el trabajador. ¿Y cuál era ese beneficio? Recibir su remuneración sin trabajar, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que la Suprema no exige a los empleadores, digamos, un peritaje, por ejemplo, como era más o menos el razonamiento del juez de primera instancia, ¿no? Oye, acá tu empleador no puedes cuestionar lo que un médico diga. Si un médico dice que el señor está con descanso, entonces eso es incuestionable. No, 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 porque el médico puede haber dicho que necesitaba un descanso médico, pero luego al ver este tipo de conductas, ese descanso pierde total verosimilitud. Ya no es creíble que el trabajador haya continuado requiriendo eh, este descanso, ¿no? Entonces, esas son las cuatro razones, Elías, que nos da la Corte Suprema, básicamente. Interesante el pronunciamiento de la Corte porque nos permite, pues, dejar de lado ese criterio anacrónico que nos decía que tenía que tener un descanso médico con reposo absoluto, situación que en realidad, como tú bien dices, el propio descanso médico refleja esta obligación de descansar y de guardar o cumplir con los parámetros del médico tratante. Entonces, es bastante interesante. Pero a continuación de esto, Dante, también nos surgen algunas dudas, ¿cierto? En torno a cuáles son los alcances de la incapacidad laboral y por enfermedad. En ese primer Sí, a ver, punto, ¿cuáles son tus primeros comentarios? sí, lo primero que debemos entender y que creo que la Suprema ya hace en esta sentencia es entender qué significa nuevamente un descanso médico, ¿no? Si uno revisa las normas administrativas de salud, por ejemplo, vinculados al descanso médico o al certificado de incapacidad temporal, por ejemplo, para el trabajo, ¿no? El famoso SIT, uno verificará que en realidad las normas administrativas establecen que este descanso médico o esta certificación de incapacidad temporal para el trabajo significan que el trabajador nuevamente tiene que reposar, tiene que guardar reposo. No, no es relevante si es un reposo absoluto, o sea, esto no se trata de una cuarentena, no se trata que el trabajador tenga que quedarse, digamos, en su cama, sin poder levantarse, sin mover los brazos, ni para nada. No, 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 no. Pero claro, ¿qué significa reposar? ¿Qué significa descansar? Ah, ahí viene el tema, ¿no? Obviamente descansar no tiene nada que ver con ir a reuniones sociales a bailar.
¿no? Ahora, es importante, Elías, mencionar aquí antes de continuar que la Suprema ya nos había dado algunos atisbos, ¿no? Favorables a los empleadores, por ejemplo, en la casación 19.125/2016, La Libertad, ¿no? ¿Por qué es importante traer a colación esa sentencia? Porque es la primera sentencia, al menos, del último tiempo, en la que la Suprema conoce estos casos de descansos médicos y nos dice dos cosas. Uno, que los empleadores están facultados a corroborar la presencia del trabajador en su domicilio mientras está con descanso médico. Ojo, porque en este caso, justamente la Suprema desestima la reclamación de un trabajador diciendo de que la empresa había enviado a su asistente social para que verifique si el trabajador estaba en su domicilio y resulta que no estaba. Y también tenía problemas musculares y estos problemas de lumbalgia, ciatalgia, etc., ¿no? Y, oh casualidad, el trabajador no estaba. Entonces, qué raro, ¿no? Tienes problemas de movilidad, tienes problemas de musculares, tienes problemas en su sistema óseo, pero viaja o se va de su casa, ¿no? Entonces, ese es el primer tema, ¿no? Y el segundo, que creo yo que es más importante todavía, Elías, es que nos dice la Suprema que el empleador tiene la posibilidad, sobre la base del poder de dirección y de fiscalización, que emana obviamente del poder de dirección y de la libertad de empresa sobre todo, de pedirle al trabajador documentación adicional al solo descanso médico. O sea, claramente si es una atención en salud, es muy fácil pues acceder digamos, a los medicamentos y ver la atención y corroborar todo el esto. O sea, obviamente nos estaríamos refiriendo en la gran mayoría de casos a certificados médicos particulares, ¿no? Que creo que donde vienen los casos más graves, ¿no? Entonces, si el trabajador presenta un certificado médico particular y el empleador tiene alguna duda, ¿no? No en todos, pues, ¿no? Pero en algunos casos uno verifica el descanso y dice que acá hay algo raro, ¿no? Que hay algo que no cuadra. Casos tan notorios como que, por ejemplo, no sé, un dolor de estómago o una infección gastrointestinal es diagnosticada por un ginecólogo, ¿no? Cosas así, ¿no? Que de verdad se han presentado en la realidad, ¿no? Entonces, si el empleador tiene dudas, tiene toda la posibilidad de pedirle al trabajador documentación adicional. ¿De qué estamos hablando? Boletas de pago de las medicinas, exámenes médicos auxiliares, entre otras circunstancias. Entonces, en este caso que les hemos mencionado, la Suprema valida el despido del trabajador sobre la base, entre otras cosas, de corroborar que el trabajador no tenía, que extrañamente, ¿no? Ni una boleta de pago de ningún medicamento, no tenía ningún examen auxiliar que diagnosticara sus problemas musculares o óseos, y finalmente la visita de la asistenta social, ¿no? Que verifica que no estaba, ¿no? Había viajado extrañamente, ¿no? Entonces, los alcances de la incapacidad laboral no tampoco debe llevarnos a que el trabajador tenga que estar en cuarentena absolutamente en su casa y no puede salir para hacer nada, no. Pero sí mostrar un comportamiento más o menos coincidente o compatible con un descanso, ¿no? Lo más parecido a un descanso, ¿no? Y además no olvidemos que justo para hacer el canje del descanso médico particular por el certificado de incapacidad, pues hay requisitos o parámetros que deben cumplir, ¿no? Entre ellos, el recibo por honorarios o la constancia del médico tratante, justamente lo que tú indicabas, el tema de el pago de los medicamentos, ¿no? Que son elementos que básicamente corroboran que sí tiene una atención médica cierta, por lo menos, ¿no? Está bajo los cánones regulares de legalidad y no habría mucho que dudar de ellos. Pero si ya tienes que de repente ha sido siempre el mismo recibo por honorario, solamente se cambia la fecha o se cambia el número, que a veces ha ocurrido adulteraciones, esos son temas irregulares que no solamente corresponden a un despido, sino incluso temas penales, ¿no? Evidentemente el certificado de favor siempre está descartado, ¿no? Si eso ya es una irregularidad, pero ya es un ilícito penal, ¿no? Es considerar una información falsa ahí. Pero
Justo de ese tema que tú nos comentabas antes, que el trabajador no tenía que estar en cuarentena. No necesariamente significa que esté en cuarentena, a menos que sea COVID, evidentemente, ¿no? Pero, digamos, no se requiere que esté en cuarentena. Pero tenemos algunas conductas que pueden considerarse compatibles o no compatibles con ello. ¿Cómo podemos analizar ese punto de vista? Claro, cuando este no es un tema nuevo, digamos, para la jurisprudencia, ¿no? O sea, en muchas partes del mundo, incluyéndonos, han ocurrido casos en los que se duda o se lleva a debate si el empleador puede o no fiscalizar las actividades del trabajador durante el descanso médico. O sea, de eso se trata básicamente. El empleador puede fiscalizar, no, ya no las labores, sino las actividades que haga el trabajador durante su descanso médico. Y para eso la doctrina y la jurisprudencia también ha hecho uso de algunos conceptos que creo que les pueden ser útiles a los empleadores, ¿no? Y a los trabajadores también. Primero nos habla la doctrina y la jurisprudencia de las conductas compatibles. Es decir, no se puede hacer un catálogo cerrado de las conductas que el trabajador no puede hacer durante el descanso médico. Pero lo que sí podemos hacer es que básicamente se le exige al trabajador, o es posible exigirle al trabajador que realice conductas compatibles con el descanso, ¿no? Entonces, ¿y qué significa compatible con el descanso? En principio, que vayan de la mano o no permitan, digamos, dudar o cuestionar la veracidad de la afectación a la salud, ¿no? En general. Entonces, claro, cuando estamos hablando de conductas compatibles, si uno, por ejemplo, tiene problemas locomotores, o sea, digamos, no puede caminar, tiene una ciatalgia, una lumbalgia, un problema nerviosiático, entre otras cosas. Claro, conductas compatibles con esa serían, en gran medida de lo posible, evitar traslados extensos, ¿no? Eso sería básicamente conductas compatibles. Eso significa que, por ejemplo, el trabajador no puede ir al supermercado a comprar algo porque tenía un problema lumbar. No, pues claramente esta sí es una conducta compatible, ¿no? Pero no podrá, por ejemplo, salir a montar bicicleta, ¿no? Entonces, de eso se trata básicamente, de que el trabajador durante el descanso ejecute conductas compatibles con el descanso médico, ¿no? Compatibles con el descanso médico y con lo que se espera de lo que significa reposar, ¿no? Ese también es otro tema, ¿no? Y finalmente, Elías, claro, algunos se pueden estar preguntando, pero es digamos, es muy tenue, ¿no? Esta línea de conductas compatibles. Si lo miramos desde el punto de vista del empleador, yo creo que para que el empleador pueda cuestionar el descanso médico y las actividades, sobre todo, que el trabajador haga durante el descanso médico, se han creado dos figuras que son vitales para los empleadores. Primero, las conductas contradictorias y las conductas contraindicadas. En estas, el trabajador sí no puede incurrir, porque si incurre en ellas, claramente resultan ser una afrenta a su obligación que tiene de reposar y de autotutela, o sea, de digamos, cuidado, ¿no? El ejemplo más claro creo que es este caso, ¿no? O sea, el trabajador un mes, ¿no? De descanso médico, teniendo problemas musculares, y se pone a bailar. Entonces, claro, no puede concurrir a trabajar supuestamente por esta razón, pero sí puede ir a bailar. Entonces, ¿qué pasó? Justo los problemas musculares se dieron en el momento de la festividad, en el momento de la fiesta desaparece el dolor. Entonces, ¿qué pasa si este trabajador, como se ha visto en algunos casos, qué sé yo, es visto corriendo, es visto trotando, es visto, qué sé yo, realizando actividades que desde el punto de vista científico son realmente contraindicadas para el descanso? En un ejemplo un poquito quizás tonto, puede ser, supongamos que un trabajador tiene o acusa una fractura, qué sé yo, ¿no? Se fracturó la mano, la muñeca.
y luego el empleador, ahora es muy fácil darse cuenta de las cosas, ¿no? A través de las redes sociales, por ejemplo, verifica un estado del trabajador que aún con la muñeca fracturada y supuestamente con yeso, etc., está jugando tenis. Entonces, esa es una, esa es una conducta contraindicada, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que el trabajador pueda jugar tenis, supuestamente con la mano fracturada, pero no puede ir a la oficina? Entonces, esa es conducta contraindicada. Y la conducta contradictoria tendría que ver con estas conductas que, si bien desde el punto de vista, digamos, médico, no son contraindicadas, pero que sí son realmente incompatibles, ¿no? Incompatibles o no felices con el descanso médico, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un trabajador acusa problemas gastrointestinales, una infección intestinal y lo ves pues que está comiendo en la noche, está en una, o en la tarde está almorzando en una pollería, ¿no? Entonces, claro, no es necesariamente contraindicada porque desde el punto de vista médico podría ser que no le haga daño, pero claramente es contradictorio, ¿no? O sea, si tienes una infección gastrointestinal, ¿cómo se explica que ese día que estás ausentándote de ir a trabajar, que se supone que deberías tener una dieta blanda, digamos, como recomendación, porque no es que te vas a sanar con eso, pero como recomendación, estás comiendo tu pollo a la brasa con crema, con gaseosa, etc., ¿no? Entonces, son conductas contradictorias. Yo creo que el mensaje, Elías, podría ser: tengamos cuidado con lo que hacemos cuando estamos con descanso, porque así como acusamos una imposibilidad de trabajar, también es cierto que las conductas que hagamos durante el descanso tienen que ser compatibles y, por el contrario, no ser contradictorias ni contraindicadas, porque el empleador sí podrá ejercer fiscalización y sancionar al trabajador cuando tenemos este tipo de casos, ¿no? Correcto, ¿no? Básicamente no mentir, ¿no? Creo que es el valor que está detrás de esto, ¿no? El tema de la buena fe laboral es importante y si estamos haciendo uso de un descanso médico, pues no hay que hacer un abuso de esa posición. Evidentemente, lo que siempre se busca aquí es en el desarrollo regular de las relaciones de trabajo es que ambas partes sean leales con lo que están manifestando a través de documentos o a través de comunicaciones que ahora, por ejemplo, se puede realizar a través de un correo electrónico sin necesidad de presentar algo físico, ¿no? Y claro, es un análisis que siempre se realiza de forma casuística, ¿no? No todos vamos a estar presumiendo pues que toda documentación que presente el trabajador es falsa, ¿no? En realidad siempre se guía por la buena fe y si encontramos, evidentemente, que hay algunos elementos que no son correctos, son raros, bueno, está la fiscalización, ¿no? Y esta sentencia justamente nos da eso, la posibilidad de fiscalizar si se están utilizando de una forma correcta los descansos médicos. Y también existe la posibilidad de pedirle también a salud. Hemos tenido oportunidad de revisar algunos casos en donde salud revisa a su vez los certificados de incapacidad, ¿no? Y te dice, oye, yo sí he emitido este certificado, te dice, hemos revisado y el centro médico en donde supuestamente se atendió el trabajador X, eh, no existe el médico tratante que aparentemente ha firmado ese documento, ¿no? Como ahora estamos viendo tantos, incluso las pruebas COVID que se están falsificando, hay un registro, hay un código que se puede guiar y esto lo tiene todo almacenado el seguro de salud, ¿no? Y uno le puede pedir para corroborar si los descansos médicos son correctos, porque no olvidemos que finalmente quien va a verificar si corresponde o no el reembolso del subsidio va a ser salud. Y salud lo hace en función de la data que tiene. Si yo tengo un certificado médico o un certificado de incapacidad que es irregular, que es falso, ese certificado de incapacidad no me va a servir para poder reembolsar, para hacer un reembolso de subsidio. Incluso me pueden tener algunos problemas administrativos o penales porque la administración va a verificar que lo hemos querido sorprender, presentando información que no corresponde a la realidad. Entonces es importante ejercer la fiscalización, no es nada irregular. Y si tenemos casos tan llamativos como el que hoy nos ha compartido Dante en torno a un trabajador bailarín durante un periodo que supuestamente estaba sumamente grave,
ejerzamos la facultad disciplinaria, porque también esto es un correctivo no solamente para esa persona, sino que refleja que la empresa está cumpliendo y haciendo cumplir sus propios procedimientos internos. Entonces, es muy interesante la sentencia que nos has traído en esta oportunidad, Dante. Y creo que los mensajes son sumamente claros en torno a la posibilidad de verificar y sancionar en caso de detectar irregularidades. Así que por ahora vamos cerrando este tema sin perjuicio de que, claro, siempre tenemos algunas nuevas cosas que repasar conforme va pasando la jurisprudencia, y quizá en alguna próxima oportunidad podamos tratar un nuevo caso, ojalá que ya no de un trabajador bailarín, que pueda graficar muy bien cuando nos encontramos frente a una conducta compatible o una conducta contraindicada o contradictoria con el estado médico que tenga el trabajador. Pero bueno, la siguiente sesión, Dante, ya ingresando a lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué es lo que tenemos para la siguiente semana? Para la siguiente semana, Elías, la Corte Suprema ha emitido una reciente sentencia que trae a la palestra, digamos, un tema bastante controvertido, ¿no? Y es si es que un empleador tiene o es legalmente admisible que conceda incrementos salariales o bonificaciones o emolumentos, lo que queramos llamarle, a los trabajadores no sindicalizados. Como sabemos, en las empresas o en las organizaciones o en las entidades donde hay órganos sindicales, obviamente los incrementos y los beneficios se generan en función a la negociación colectiva. Pero frente a ello, los empleadores pueden tomar básicamente dos rutas, ¿no? Una, simplemente frente a los no sindicalizados, me refiero, a los no beneficiados con el convenio colectivo, salvo que sea un sindicato mayoritario, en cuyo caso sabemos pues que beneficia a todos los trabajadores. Pero no, acá en el programa la mayoría de sindicatos son minoritarios. Entonces, en esos casos, las empresas pueden hacer dos cosas. Uno, no otorgar nada a los trabajadores no sindicalizados, pero hay muchísimas empresas que sí dan, o lo que hacen es extender los alcances del convenio colectivo con el sindicato minoritario para los trabajadores no sindicalizados. Eso importa un acto de discriminación, un acto de injerencia, un acto jurídicamente inválido por parte del empleador o deleznable o incorrecto. Vamos a ver la próxima semana qué es lo que nos ha dicho la Corte Suprema en una sentencia bastante interesante, y que también vamos a tener la oportunidad de conversar sobre qué ha dicho el tribunal de Sunafil también, ¿no? Vamos a ver si ambas posturas son ya que estamos hablando, compatibles, ¿no? Y cómo deberíamos afrontar este tipo de conductas. ¿Pueden los empleadores finalmente? ¿No pueden? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Vamos a ver qué nos ha dicho la Corte Suprema sobre eso. Interesante, porque también recuerdo vagamente que el Tribunal Constitucional tiene por lo menos dos pronunciamientos contradictorios entre sí vinculados a este tema, que definitivamente pues abundará mucho más en el debate de este asunto. Así que, como ha indicado antes, quedan ustedes invitados para la siguiente sesión para poder conversar sobre los incrementos remunerativos que se pueden hacer los trabajadores no sindicalizados, con motivo pues de estas relaciones que tiene el empleador con los trabajadores y con los sindicatos, ¿no? Si es que esto puede conllevar un acto antisindical o si es un acto regular permitido o por lo menos no sancionado por el ordenamiento jurídico. Así que ustedes quedan todos invitados ya para la siguiente sesión. No olviden que a partir de mañana salen la publicidad de este evento, así que van a poder ustedes inscribirse oportunamente para que nos puedan acompañar nuevamente en el aula Zoom, y también a través de las redes sociales que tenemos activas. Dante, muchísimas gracias por tu participación, por la explicación bastante clara y concreta sobre este tema, y cuídate mucho, estamos encontrándonos la siguiente semana. Gracias a ti, Elías, que todos estén bien, cuídense. Muchas gracias, cuídense todos, nos vemos. Hasta luego.